Estamos estudiando el primer capítulo de Juan. Yo creo que no hemos estado juntos por casi un mes. Me parece muy largo tiempo. Estamos estudiando las cosas en el capítulo de Juan, primer capítulo, despacito, ¿verdad? Y creo que es importante siempre hacer un resumen para poder entender la revelación completa. Amén. Para que no solo sean pedacitos de un rompecabezas, pero poder poner toda la revelación juntos y tener lo que Dios quiere que aprendamos. Amén. Vamos a empezar otra vez en Juan. Este capítulo es la introducción del Espíritu Santo al nacimiento de Cristo. Yo sé que la Navidad ya vino y se fue, amén, pero en nuestro estudio Jesús no ha nacido todavía. Yo creo que va a nacer más o menos en marzo. Entonces, pero aquí estamos, el Espíritu Santo nos está dando esta introducción muy importante. Él nos está dando una revelación del poder, el significado del nacimiento de Jesús y cómo el nacimiento de Jesús nos afecta a nosotros. Amén. Él está dando algo. Este es un capítulo poderoso y profundo. Vamos en nuestro estudio de la armonía de los evangelios. Estamos aquí. Vamos a leer y hacer un resumen corto. Dice aquí: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí vemos inmediatamente el Espíritu Santo nos lleva la mente al principio, a Génesis 1:1, cuando Dios todo estaba oscuro, en caos, desordenado, vacío, y Dios miró en la cara de la oscuridad, miró en la cara del caos, ¿sí? Del vacío, lo miró y lo enfrentó, y con su palabra dijo que sea la luz. Amén. Y fue la luz. Y ese fue el momento de la vida. Ahí empezó la vida. Ahí vimos el poder de Dios, el poder de su palabra, el poder de su luz sobre el poder de las tinieblas. Inmediatamente las tinieblas doblaron rodillas. Las tinieblas se tuvieron que someter a la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y ahí desde el principio, Dios nos enseña, nos revela cómo Él ha puesto el sistema de este universo. Él es el creador. Él lo organizó como Él quería. Y Él decidió establecer un sistema a donde el universo que Él creó responde a la palabra de Dios, a la voz de Dios, a los sonidos, amén. Responde a las ondas de sonido, responde a las frecuencias de su palabra. Que Él nos está enseñando que toda la creación responde a la palabra de Dios. Fue lo primerito que nos enseñó. Él es el creador y el sistema es un sistema activado por la voz, por la palabra de Dios. Amén. Es una gran revelación. Nunca lo hubiésemos entendido si no fuera por la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí empezamos. Vamos a mirar a Juan 1, el versículo 3. Vamos a seguir leyendo. 3-5. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí lo ponemos junto con Génesis 1:1 y entendemos que Él es la palabra viviente. Él es Jesús, es el Verbo, es la palabra que vive, la palabra viva. Amén. Es Jesús. Todas las cosas por Él, por la palabra viva, por Jesús,
fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios por la palabra de Dios. En Él, en Jesús, en el Verbo, en la palabra estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Aleluya. La vida era luz de los hombres. Voy a leerlo otra vez. Vamos a regresar. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. La vida de Jesús es la luz para todos los hombres. Diga conmigo, yo estoy incluido. Amén. Su vida, la vida de Jesús es la luz para todos nosotros, para cualquier persona que cree en Él. Dice aquí en el 5, la luz en las tinieblas resplandece. Así mismo como en Génesis, ahora estamos hablando las tinieblas espirituales. Así como en Génesis, las tinieblas naturales se sometieron a Dios. Aquí estamos viendo que las tinieblas espirituales se someten a Jesús. Amén. A la palabra. Todo lo espiritual, todo lo oscuro en el mundo espiritual se tiene que someter a Jesús. La luz en las tinieblas resplandece. La luz de Jesús, de su palabra, es más poderosa. Diga conmigo, mucho más poderosa que cualquier tiniebla, cualquier oscuridad, cualquier pecado, cualquier maldición, cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier Satanás, cualquier demonio. Jesús es mayor. Amén. Diga, mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. Amén. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Ninguna oscuridad puede prevalecer en contra de Jesús, de su nombre, de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a brincar hasta el 9. 8, el versículo 6, 7 y 8 tienen que ver con la vida, la introducción a la vida de Juan el Bautista. Y si se recuerdan, estudiamos esos 3 versículos hace mucho tiempo cuando empezamos el nacimiento y la vida de Juan el Bautista. Amén. Ahora el Espíritu Santo está haciendo la introducción al nacimiento de Jesús. Aquí vamos a ir en el 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La salvación, la luz es para todo hombre, cualquier hombre que quiere creer, recibir y someterse a Jesús. Amén. La luz es para todos. Dice, en el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando ahí de todo el ser humano que está sometido al sistema del mundo. Amén. Al sistema del Dios de este mundo, que es Satanás. Cuando Adán ¿cómo puedo decir? Adán le dio su autoridad a Satanás. Amén. Ahora él se convirtió al Dios del sistema de este mundo. Entonces Satanás se convirtió. Todos los seres humanos que están sometidos a ese sistema rechazaron a la luz. Decidieron, escogieron vivir en las tinieblas, en la confusión, en la perversión, en la oscuridad. Amén. Ellos rechazaron a Jesús, a la luz. Y dice aquí otro grupo que rechazó a Jesús. Dice, a lo suyo vino,
a los judíos, los suyos de su carne natural, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Dos grupos que rechazaron a la luz y escogieron las tinieblas. Amén. Pero miren en el próximo, en el 12. Mas a todos los que les recibieron, diga, ahí estoy yo. Amén, ahí nosotros lo hemos recibido. A todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, exousia, les dio el poder, la autoridad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Eso es poderoso, porque antes no éramos hijos de Dios, no nacimos como hijos de Dios, nacimos, como dice en la palabra, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Nacimos en la naturaleza de Adán, la naturaleza de Satanás, nuestro padre, ¿verdad? Y estábamos en rumbo al infierno. Así nacimos, así íbamos. El pecado tenía poder sobre de nosotros. No importaba cuánto nos íbamos a bañar, no nos podíamos limpiar. ¿Verdad que no? Sin esperanza, sin Dios, pero Dios. Digan conmigo, pero Dios. Pero la misericordia de Dios. Imagínense el poder que tomó sacarnos de esa naturaleza de muerte y pecado y trasladarlos al reino de Dios Todopoderoso. El poder completamente de Dios que nos salvó y nos transformó nuestro espíritu. Amén. Gloria a Dios. Ahora nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice aquí, ahora vamos a seguir. Bueno, quiero hacer algunos puntos antes de seguir. Vamos a regresar al 12. Sí, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Ahora, imagínense. Esa misma palabra, esa misma palabra creó todo el universo y después 4,000 años después esa misma palabra se hizo carne y vino a la tierra y ahora esa misma palabra, Jesús, la palabra de vida, la palabra de luz, la palabra de fe, es la palabra creativa, vive en nosotros. Porque somos hechos hijos de Dios. Amén. Diga conmigo, esa palabra vive en mí. Vive en mí. Esa misma palabra está en nuestro espíritu. Amén. Y somos hechos hijos y hijas de Dios. Y tenemos acceso completo al reino de Dios. Acceso, digan conmigo, acceso. Siempre me recuerdo cuando una persona vive en una comunidad con puerta, with a gate, se necesita un código, ¿verdad? Para entrar, y si uno no sabe el código, no entra. Pero si uno sabe el código, se abren las puertas y tenemos acceso. Gloria a Dios. El reino de Dios, nosotros sabemos el código. ¿Cómo se llama el código? Jesús. ¿Cómo se deletrea? J-E-S-U-S. Gloria a Dios. Es el código. Las puertas del reino de Dios se abren para nosotros. Y entramos y tenemos acceso a todo. Amén. A todo lo del reino. Es el placer de Dios darnos su reino. Amén. Todo lo que contiene el reino de Dios. La vida eterna, la sanidad, la provisión, la prosperidad, el gozo, la paz, la fuerza, el Espíritu Santo y toda su gracia y sus dones. Amén. Todo, la abundancia, la autoridad, el poder, la potestad, todo lo que contiene el reino de Dios. Diga conmigo, me pertenece. Diga, el reino de Dios me pertenece en el nombre de Jesús. Amén. Y es increíble porque desde el principio, Génesis 1:1, Dios nos muestra cómo funciona su reino.
cómo funcionan las promesas de su reino en Cristo Jesús, que hay un mundo espiritual, que su trono está en el cielo, amén. Él da sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Ahora, Él está en el mundo espiritual y nosotros estamos en el mundo natural, y desde el principio Él nos enseña cómo el mundo espiritual afecta y cambia el mundo natural, amén, con su palabra. Y es por fe, declarando su palabra en fe, en el nombre de Jesús, sentado juntamente con Cristo Jesús, declarando su palabra en fe, todo el mundo natural cambia, ¿verdad? Todo se transforma a la voluntad de Dios, trayendo su reino desde el cielo a la tierra. Y ahora lo que tenemos que entender es que la fe de Dios es como el puente. La fe de Dios es como el puente que trae todas las promesas que Dios nos hace en el mundo espiritual, el mundo celestial. Todas las promesas por el puente de la fe vienen a manifestarse en la tierra. Amén. Eso es muy importante, y Él nos enseña, así funciona su sistema. Él da sus promesas en Cristo Jesús, y la fe de Dios en nosotros activamos la fe cuando declaramos la palabra de Dios, y es esa misma fe que las promesas vienen del cielo a la tierra por medio de el puente de esa fe. Amén. Diga, la fe de Dios está dentro de mí. Tengo la medida de fe, ¿sí? La medida de fe, pero por eso estamos aquí. Estamos aquí porque estamos nutriendo la fe de Dios en nosotros. Si tenemos un puente débil, ese puente se va a caer en pedazos cuando viene una situación, y no vamos a poder recibir esas promesas. Están ahí para nosotros, pero no, si tenemos una fe débil, como un puente débil, no vamos a poder transportar las promesas del cielo a la tierra, ver la manifestación. Por eso hemos entendido. Estamos aquí porque entendemos la importancia de nutrir nuestra fe con la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No nos va a hacer nada estar aquí en la casa viendo la televisión. Eso no nos va a ayudar en el día que estamos enfermos, ¿verdad? Está viendo Avatar por 3 horas en el cine, no nos va a ayudar en el día que tenemos problemas financieros, ¿verdad? No, lo único que nos va a ayudar es estar en la casa de Dios escuchando su palabra. Lo único que nos va a ayudar es día tras día pasar tiempo en la presencia de Dios, tiempo en su palabra, nutriendo nuestra fe para poder tener un puente fuerte, para poder transportar las promesas del mundo espiritual a manifestación en el mundo natural, en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, mi puente de fe se está haciendo más y más fuerte todos los días en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esa es la razón. Ahora tenemos ese acceso al reino, y Dios nos enseñó desde el principio. Vamos a seguir su ejemplo. Como Él dijo que sea la luz, nosotros vamos a mirarle en la cara del problema, así como Él miró en la cara de los tinieblas. Nosotros le miramos, enfrentamos la cara del problema y decimos que sea la luz. Amén. Decimos, te tienes que someter. Montaña, muévete en el nombre de Jesús. Seguimos el ejemplo de nuestro Padre. Amén. Como un buen hijo sigue el ejemplo de un buen padre.
nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Padre perfecto. Él nos enseñó el sistema en Génesis y aquí en Juan, el Espíritu Santo está poniendo todo junto. Esa misma palabra vino a la tierra y ahora esa misma palabra habita en nosotros. Y nosotros podemos usar la fe de Dios y declarar, y esa misma, podemos transformar nuestro mundo, crear nuestro mundo conforme a la palabra de Dios. Pero dígale a alguien, lo tienes que hacer. No trabaja automáticamente. Lo tenemos que poner en práctica. Dígale a alguien, lo tienes que vivir. Lo tenemos que vivir, lo tenemos que vivir. Amén. Lo tenemos que vivir, no pasa automáticamente. Lo tenemos que poner en práctica. Amén. En el nombre de Jesús. Y no hay manera que puede fallar, porque es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, que nunca regresa vacía. Aleluya. So ahí estamos, en ese mismo punto estamos. So vamos a seguir ahora en Juan 1:13. Porque ahora Juan está enseñando por el Espíritu Santo que esa palabra vino a habitar en la tierra. Cuando lo escuchamos la palabra, creemos en la palabra, aceptamos la palabra en nosotros, la palabra es Jesús, la palabra de vida y viene a vivir en nosotros, habitar en nosotros, ahora siendo nacidos de nuevo. So miren Juan 1:13 dice, los cuales, los que creyeron, los que le recibieron, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la voluntad de Dios. Somos nacidos de nuevo por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Amén. Ahora vamos a estudiar cada punto ahí, cada frase. La primera es: no somos engendrados o nacidos de nuevo de sangre. De sangre. Eso quiere decir que la salvación no pasa por sangre, no pasa por linaje, ¿verdad? Por familia. Por familia. Los judíos tenían mucho orgullo porque eran hijos de Abraham. Amén. Miren la opinión de Jesús de eso. Mateo 3:9 dice: y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, no digan en sus corazones, Abraham tenemos por padre. Ellos eran muy orgullosos, pensaban que tenían el favor de Dios simplemente porque eran nacidos del linaje de Abraham. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. So ellos tenían mucho orgullo. Pero Jesús les dijo, no se pongan orgullosos, porque el hecho que ustedes son nacidos de Abraham, ¿sí? No le impresiona a Dios. Amén. Dios con las piedras puede levantar hijos para Abraham. Amén. Con las piedras. Gloria a Dios. No podemos ser orgullosos por la sangre, por quien nacimos. Y tampoco por las rituales religiosas, por ejemplo, la circuncisión. Miren en Romanos 2:28. 2:28. Dice aquí, ellos tenían mucho orgullo en su circuncisión, en el pacto de circuncisión, el sello del pacto por la circuncisión. Dice, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en el interior. El judío verdadero es judío por el interior. Y la circuncisión es ¿qué? Del corazón. En espíritu, no en letra de la ley, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. A Dios no le interesa nada por fuera. Amén. Nada de la carne. Él solo le interesa lo que es del corazón y lo que es del Espíritu Santo. Eso es legítimo en los ojos de Dios. Amén. So, no somos nacidos de nuevo por sangre, por linaje. No importa, si uno es real. El pastor, ustedes saben que a mí me encanta aprender de los reales de Inglaterra, la familia real. Realeza de Inglaterra. So él me llevó, hay una exhibición de Diana, de Princess Diana, y hay todas sus fotos, sus cartas, tarjetas que ella escribió a mano, muchas cosas de esa familia. Y fue muy lindo, sus vestidos están ahí, muchas cosas lindas, que me interesan. Pero eso no le impresiona a Dios. Eso no impresiona a Dios a nada. Dios no se impresiona por la sangre que tenemos, lo que somos, nuestra posición social, nuestra nación, de donde nacimos, nuestra familia. Eso no le impresiona a Dios. Dios mira al corazón. El corazón quebrantado, el corazón humilde, el corazón que lo busca en el nombre de Jesús. Y miren algo, eso es importante, porque aún hoy en día el espíritu de anticristo está usando esa misma idea para traer para abajo el cristianismo, porque estoy escuchando más y más que la gente está diciendo el cristianismo es una religión para el hombre blanco, white man's religion. Muchos están diciendo eso, es una religión para el hombre blanco. Diga conmigo, mentira. Mentira. Dios no murió por la piel, Dios murió por el pecado. Amén. Y él solo está usando esa mentira para que la gente lo crea y lo use como una excusa de no someterse a Dios. Porque el espíritu de anticristo quiere que la gente se vaya al paganismo, ¿verdad? A ser ateo, a las religiones falsas, a rechazar el cristianismo. Está tratando de traer para abajo, sembrar mentiras de lo que es en realidad una relación con Cristo. No tiene que ver con la sangre, tiene que ver con el corazón. Y Jesús, como dice en Génesis y en Juan, Él es la luz que vino para alumbrar a todo el hombre. Amén. Y se recuerdan cómo la naturaleza expresa el evangelio, la verdad de Dios, la verdad espiritual, mirando el sol. El sol brilla sobre todas las naciones. Amén. Y eso es la verdad. Diga conmigo, Jesús vino por todos los que le quieren creer y recibir en el nombre de Jesús. No por sangre. La segunda, vamos a regresar a Juan 1:13. Juan 1:13, y la segunda frase que dice que no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de carne. No somos nacidos por nuestros propios esfuerzos. Que decimos, yo determino salvarme. Amén. No somos nacidos de nuevos por nuestros propios hechos, nuestras propias buenas obras. Miren en Tito 3:3. Tito 3:3. Esa es la voluntad de la carne. Quiere decir nuestros propios esfuerzos. Dice, porque nosotros también éramos. Amén, digan conmigo, éramos. Antes de conocer a Jesús, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Yo creo que eso de verdad describe lo que éramos, ¿verdad? Todos estábamos en el mismo lugar. Dice, pero, diga conmigo, pero, aleluya, pero Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Aleluya, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aleluya. No nos dio la ira y la condenación, el castigo que merecíamos. En vez, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Aleluya, tuvo que ver una regeneración. No somos como esas, ustedes ven esas casitas que se están cayendo y alguien viene y las compra por muy poco dinero y las hace toda nueva. Amén. No, nosotros estábamos peores que esa casita. Ni se podía arreglar. Había que tumbarla completamente y hacerla de nuevo. Aleluya, por el poder de Dios. Regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén, diga conmigo, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Nos hizo completamente nuevo, no por nuestras buenas obras. Cuando uno, por lo más que uno trate, si uno no está sin Cristo, por lo más que uno lea los libros de self-help, para hacernos mejor, más vamos a los programas de 12 pasos, eso a lo mejor es como una curita que cubre la herida por un ratito, ¿verdad? Entre más pero no, porque ninguna de esas cosas pueden cambiar nuestra naturaleza. Solo el poder de Dios pudo cambiar nuestra naturaleza. Aleluya. Amén. Ok, vamos a seguir al último de Juan 1:13. Vamos a mirarlo otra vez en español. Juan 1:13. Dice, no nos engendró de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de varón. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? La voluntad de varón quiere decir, por ejemplo, porque nuestros padres decidieron que íbamos a ser una familia cristiana, porque nacimos en una familia cristiana, no por asociación. Somos cristianos automáticamente. Como dicen, el hecho de pararnos en el garaje no quiere decir que somos carros, ¿verdad? Otra persona dijo, el hecho que trabajamos en una factoría de jabón no quiere decir que somos automáticamente limpios. Amén. No por asociación somos salvos. Me recuerdo una anciana que vino a la iglesia hace años y años cuando estábamos en Lola. Y no sé quién era, pero vino a visitar a la iglesia. Yo fui a hablar con ella y le pregunté, ¿eres cristiana? ¿Eres nacida de nuevo? Y ella me dijo, claro que sí. Y aquí mismo, me sacó la tarjeta de la Asamblea de Dios. Y ahí, claro que soy salva. Mira mi tarjeta de Asamblea de Dios. Ella tenía confianza que era salva simplemente porque era miembro de una iglesia de Asamblea de Dios. Y así no somos salvos por fe en la iglesia de la Asamblea de Dios. Somos salvos por fe en Cristo. Y eso me partió el corazón de esta señora ya anciana. Debía de haber tenido como 85 años, 90 años, bien viejita. Y yo le traté de explicar, no, es por fe en Jesús. Y ella no le entraba.
no le entraba. Ella estaba cierta que iba a llegar al cielo por su tarjeta. Ella iba a presentárselo a Pedro en el cielo, su tarjeta. Y eso es la tristeza de la religión. Porque la religión engaña. La gente piensa es por mis buenas obras, es porque soy parte de esta iglesia o la otra iglesia. Pero es una mentira. Y esta señora, toda su vida, con su vestido hasta aquí, con su pelo hasta acá, sin maquillaje, sufriendo debajo del peso de la religión, de las buenas obras. Imagínense si ella no entiende que salvación es en Cristo solamente. Un día va a despertar, no en el cielo, pero en el infierno. Y uno es difícil entender, pero fue a la iglesia toda su vida. Sí, pero nunca entendió que no es fe en la religión, en la iglesia, es fe en Cristo. Que Cristo murió por nosotros. Cristo derramó su sangre en la cruz por mí. Y yo acepto esa sangre, acepto ese sacrificio por mis pecados. Amén. Lo hacemos a Él, Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Pero la lástima de la religión, amén, lleva a la gente al infierno y nunca pensaron que estaban bien. Pensaron que estaban bien. Es una fortaleza. Amén. Pero aquí es por eso Él dice, no somos nacidos de nuevo por asociación automáticamente. Es solo por fe en Cristo, por la voluntad de Dios. Y me recuerdo otro ejemplo. Me recuerdo del pastor Dick Burnell. Antes que dio su vida a Jesús. Un día él cuenta, él estaba en una cantina y vino una muchachita rubia bien bonita que se llamaba Carla, que iba a terminar siendo su esposa. Amén. Pero no sabía en el momento. Ella llegó, ella era bautista. No sé por qué estaba en una cantina. Era bautista y vino a sentarse a su lado y empezaron a platicar. Y ella le pregunta, después de un tiempo, ella quería saber si me voy a juntar con él, quiero estar seguro que es cristiano. Ella le pregunta, ¿eres cristiano? Y él dijo, claro que soy cristiano, soy nacido en los Estados Unidos. Otra vez, él pensó, el hecho de ser nacido en un país cristiano, automáticamente soy cristiano. Amén. Diga, mentira. Gracias a Dios que los dos se entregaron bien a Dios. Y Dios, tú le entregas una vida quebrada y Dios lo transforma y hace algo grande. Y Dios hizo algo grande con sus vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Ese es el punto. No somos nacidos por asociación automáticamente, somos nacidos solo por fe en la obra de Cristo en la cruz. Amén. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, gracias Jesús. Gracias Jesús. No por sangre, no por familia, no por obras y no por asociación. Por la voluntad de Dios somos nacidos de nuevo en el nombre de Jesús. Miren Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Muchos, nosotros nos impresionamos cuando vemos milagros, ¿verdad? Manifestaciones del poder de Dios. Qué increíble, wow, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero no nos podemos olvidar que el evangelio es el poder de Dios también. Amén. El poder de Dios, porque imagínense, éramos completamente muertos en pecado, muertos, separados de Dios, en tinieblas, sin Dios, sin esperanza, la naturaleza muerta.
Y el momento que escuchamos el evangelio de Dios, la luz, como Dios dijo en Génesis, a las tinieblas, que sea la luz. Fue la luz en nuestro espíritu. Amén. La luz resplandeció y nos hizo con nuevas criaturas en Cristo. Todo lo viejo pasó y ahora somos completamente nuevos. Diga conmigo, nuevos, nuevas. La naturaleza vieja está muerta, sepultada con Cristo. Y ahora vivimos para Dios. Amén. Con una nueva naturaleza. Digan conmigo, es sobrenatural. Ninguna religión tiene ese poder. Al contrario, la religión hace al ser humano más lleno de odio, más lleno de juicio. Amén, más lleno de maldad. La religión de verdad hace a la persona peor. Y me estoy recordando ahora en el ejemplo, por ejemplo, la religión del católico romano, ¿verdad? Nosotros fuimos a las vacaciones en Los Ángeles y hay un museo de tortura en Hollywood Boulevard. So Joel quiso entrar, entramos al museo de tortura. Todas las maneras que han torturado de verdad las personas en la historia. Y la mayoría era como la iglesia romana católica torturaba a las personas que ellos llamaban heretics, herejes, ¿verdad? Entonces, me recuerdo, ponían las colas de las ratas en las gargantas, como uno asa un pollo así sobre de las piedras calientes, asaban las personas. Así. Y eso es la religión. Aparentaban muy religiosos con sus trajes, sus velas, sus oraciones, todo eso, pero por debajo era muerte. Era lo más feo. La religión puede llevar a una persona a torturar a otra persona de esa manera. No es Dios. Eso no es Dios. Eso no es el amor de Dios. Amén. Y me pongo a pensar en Islam, que eso es algo que todos, es el Goliat. Tenemos que enfrentarlo y echarlo para atrás porque quiere entrar en este país también. Él dijo, como dijo el pastor, el jefe del Muslim Brotherhood, dijo, vamos a entrar a cada casa y llevarnos a sus hijos. Ellos aparentan muy santos, oran a las 5 de la mañana, todo eso, pero su Corán dicen que pueden violar a los bebés, a los niños, a las mujeres, pueden maltratar, pegarles a sus 4 esposas, amén, pueden decapitar a cualquier persona que se convierte al cristianismo o no se quiere convertir a Islam. Amén. Pueden mentir de su religión para tratar de hacer convertidos. Eso es religión, pero eso no es de Dios. Eso es del diablo y hace a las personas más horribles y malas, ¿verdad? Pienso en eso, hasta les digo, la religión judía. ¿Se recuerdan cuando los judíos se fueron a Babilonia? Ahí estaban la gente de Dios que habían dejado a Dios en su idolatría en medio de Babilonia. Ahí fue a donde se levantaron los fariseos y ellos hicieron su ley oral. Y ellos empezaron a decir, a inventar. Y en el libro, ellos lo escribieron después, se llama el Talmud. Que ellos miran el Talmud más que miran el Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. En el Talmud dice que está bien, los sacerdotes pueden violar a los niños jóvenes. Ahí tienen versículos, lo pueden buscar en el Talmud. Y aún los judíos, muchos no saben que está ahí, pero está ahí. La religión se parece muy religiosa, pero hay perversión. ¿Cuántos bebés no hay muertos debajo del Vaticano? ¿No?
Dicen que hay miles y miles y toda la perversión en esa religión, la pedofilia y todo eso, es la religión. No es de Dios, es de Satanás. Y está ahí para matar, robar, matar y destruir. Solo Jesús, el poder de Dios, el evangelio de Dios puede cambiar una persona, la naturaleza de un ser humano para hacerlos como Dios. Amén. Es el poder de Dios. Las otras religiones falsas, la relación con Dios por medio de fe en Jesús, en la sangre de Cristo, es lo único que transforma nuestra naturaleza a la naturaleza de Dios. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, es sobrenatural. Sobrenatural. Ser nacido de nuevo. Sobrenatural. Todo lo viejo pasa. Ahora somos como Jesús. Amén. Y Dios nos enseña. Quiero enseñar esa foto, Sheila, una vez más. Si lo puedes encontrar. Asimismo, como Dios dijo a las tinieblas en Génesis, sea la luz. Como la luz, Jesús vino al mundo. Y ahora cuando uno es nacido de nuevo, esa luz resplandece en nuestro espíritu. En esta foto, me encanta enseñar esta foto, porque esta foto es el momento de concepción, ¿verdad? Cuando el momento de concepción de un bebé. Y en ese momento de concepción, ahí está, vamos a ver, en ese mismo momento, ahorita Sheila ahí está, en ese momento de concepción no había vida, en ese momento la luz. Y esto actualmente se ve una corona de luz. Y eso es Dios enseñándonos, yo soy el creador. Yo creí el sistema natural así como es para mostrarle todo el evangelio aún en la concepción de una vida nueva. Así mismo, eso en la naturaleza, así no había vida, de repente hay luz y hay vida. Así mismo con nosotros. Estábamos en tinieblas y el momento que escuchamos el poder de Dios, hay luz. En el nombre de Jesús hay vida, hay nueva vida. En el nombre de Jesús. Digan, vamos a darle al Señor un aplauso. Amén. Aleluya. Amén. Ahora para terminar, en estos últimos minutos, vamos a leer 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Y así es como todo se junta y entendemos lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, como en lo natural, un papá a una mamá natural, producen un bebé natural con simiente corruptible. Ese bebé algún día va a morir. Pero dice, si no somos renacidos, ¿con qué? Simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aleluya. Esa palabra que creyó el mundo, se hizo carne y ahora vive en nosotros. Y es semilla incorruptible. Y esa semilla, esa palabra contiene la naturaleza de Dios. Contiene el amor, la fe, el poder, la vida eterna, el gozo, la paz, la sabiduría, las riquezas, los dones, todo lo que es Dios es contenido en esa semilla incorruptible. Y diga conmigo, está en mí. Amén. Nuestra naturaleza vieja murió. Ahora tenemos una naturaleza nueva por la palabra de Dios. Y es esa razón, esa semilla, esa palabra, semilla incorruptible, está en nuestro espíritu y está en nuestra boca. Y en la misma manera que las tinieblas tuvieron que doblar rodillas a Dios cuando habló la palabra, las mismas tinieblas
tienen que doblar rodillas cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, porque estamos desatando la fe de Dios, la palabra de Dios, el poder de Dios, la vida de Dios. Estamos desatando, amén, de nuestros espíritus por nuestra boca, en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Amén. Miren este versículo. 1 Juan 4:17. 1 Juan 4:17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Vamos a tener confianza porque estamos en Cristo. Amén. Dice, pero este es el punto que quiero llegar. Pues como Él es, como Dios es, así somos nosotros en este mundo. Vamos a leerlo otra vez. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aleluya. Digo, tengo la naturaleza de Dios en mí. Tengo su amor, tengo su fe, tengo su vida eterna, tengo su poder, tengo su paz, tengo su gozo, tengo sus promesas, tengo su verdad. Aleluya. En nosotros, la naturaleza de Dios. Estamos aquí para hablar como Dios habla y actuar como Dios actúa. Estamos aquí para hablar como Jesús habla y como Jesús actúa. Amén. Ahora, en el pasado teníamos, cuando las cosas iban mal, no podíamos escoger. Teníamos que caer en la depresión, en el desánimo, en el pánico, en el temor. Amén. Por ahí íbamos naturalmente. Pero diga, ahora tengo para escoger. No tengo que caer en nada de eso, ni en la depresión, ni en el auto, pobrecito yo, nada de eso. Amén. No, tenemos el poder, porque Dios vive en nosotros, para declarar la palabra de Dios en la cara del problema, en la cara de la situación, en la cara de todo lo que viene en contra de nosotros. Tenemos Dios en nosotros, su autoridad, su poder, su palabra. Podemos declararla en el nombre de Jesús, y esas tinieblas tienen que huir. Todo tiene que cambiar. Y yo me recuerdo, aprendí una lección. No podemos esperar hasta que la cosa se vea bonita para empezar a hablar. Cuando la cosa se ve fea, ahí es cuando le tenemos que mirar en la cara y declarar la palabra con autoridad en el nombre de Jesús. Y un testimonio. Un día, hace varios años, me desperté y no tenía pelo. Se me había caído el pelo en un lugarcito aquí. Estaba completamente sin pelo. Y yo no sabía qué pasó, él no sabía qué pasó ni por qué. De repente, y ustedes saben, mujeres, ninguna queremos ser calvas, ¿no? Queremos tener nuestro pelo, es muy importante para nosotros. Entonces, hicimos lo que estudiamos y todo, hicimos lo que teníamos que hacer en lo natural, pero en el espiritual, todos los días yo miraba ese hoyo ahí, ¿cómo se dice? Ese hoyo calvo, ¿sí? Y estaba ahí tan brillante, ahí estaba marcado. Y yo le miraba y le decía, pelo crece todos los días, y estaba bien calva, no había nada. Y yo no sé, cada día, y yo no sé, tomó, me parece como un año, tomó mucho tiempo, pero un día empecé a ver pelitos. Y un día empezó a crecer y yo seguía, y ahí ven ustedes todos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque no iba a esperar hasta ver pelos, porque a lo mejor nunca los iba a ver. A lo mejor todo el pelo se iba a caer, yo no sé. Pero hay que mirarlo cuando la cosa está fea, cuando te está mirando ahí en la cara. Y ahí es cuando tenemos que saber, Dios está en mí.
Su palabra está en mi espíritu y en mi boca. Y tengo la autoridad en el nombre de Jesús y su palabra nunca regresa vacía. Yo tengo que seguir el ejemplo de mi Padre. Amén. Cuando el enemigo te dice no estás haciendo nada, nada está pasando, nada está cambiando, tú di, te ato en el nombre de Jesús. Ato la duda, ato la incredulidad, ato el temor, lo ato. Y lo rechazo, lo reprendo. Y seguimos declarando la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies. ¿Cuál es el versículo que amamos tanto? 1 Juan 5:4. Vamos a leerlo juntos al orar. Vamos a orar sobre de este versículo. Amén. 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Amén. Nuestra fe. No es que vamos a vencer, es que ya vencimos en Cristo Jesús por el poder de Dios que nos hizo nacer de nuevos. Tenemos Dios. Diga conmigo, Dios vive grande en mí. En el nombre de Jesús. Digan en voz alta, Jesús vive grande y poderosamente en mí por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios que nunca regresa vacía. Así como Dios es, así soy yo en este mundo. Yo tengo la naturaleza de Dios. Diga conmigo, el amor de Dios está en mí. La fe de Dios está en mí. La vida eterna de Dios habita en mí. El poder de Dios, la autoridad de Dios, el gozo, la paz, la sabiduría, el conocimiento, la palabra de Dios habita en mí. En el nombre de Jesús, mi victoria está en Cristo. En todas estas cosas yo soy más que vencedor. Yo conquisto en Cristo en todas estas cosas. En el nombre de Jesús, el poder de Dios se manifiesta en mí y por medio de mí, por medio de la fe de Dios en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo estoy recibiendo y viendo la manifestación de todas las promesas de Dios en mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la revelación, Señor, que tenemos esa misma autoridad en el nombre de Jesús de decir que sea la luz, con autoridad y con poder, y toda la naturaleza, todas las circunstancias, todo tiene que doblar rodillas, tiene que rendirse y someterse a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que vemos la victoria en nuestras vidas. Esto no solo son pláticas, Señor, son palabras de vida que estamos poniendo en práctica, estamos viviéndola día por día. En toda situación no vamos a caer en depresión ni desánimo. En el nombre de Jesús los reprendemos. No vamos a caer en duda ni en incredulidad. Los reprendemos. No vamos a caer en temor. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Somos fuertes en la fe de Dios. Diga conmigo, yo soy fuerte en la fuerza de Dios. La fe de
de Dios está creciendo en mí todos los días. La fe de Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo soy fuerte en fe en el nombre de Jesús. Estoy creciendo en fe. Soy fuerte en fe. Conquisto en todas estas cosas en el nombre de Jesús y le doy gloria a Dios. Amén y amén. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y los guarde. Que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes. Que Él les dé su gracia. Que Él les dé su paz. Que conozcan el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión preciosa del Espíritu Santo. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Amén. Diga conmigo, estamos venciendo en todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones y los amamos mucho. El viernes es noche de oración y alabanza y domingo 10:30.